Buenas tardes, doctor. Si no me equivoco, nos habíamos quedado, bueno, íbamos a empezar a ver lo de guías en trauma craneoencefálico. Sí, es que déjenme ver aquí. Sí, estoy tratando de compartir la página, pero no sé qué pasa aquí. Y vamos a ver el tratamiento del trauma severo, ¿verdad? O ya vimos algo. Nos quedamos en esa parte de monitoreo Ah, y nos comentó que el que más usa y cuál es el de elección. exactamente, sí. No sé por qué tengo este problema. Bueno, mientras ponemos la diapositiva, ¿alguien me puede decir las razones por las cuales hay un monitoreo más efectivo o es el gold standard? ¿Alguien me puede decir cuál de los que habíamos comentado? Es el catéter interventricular. Eso, muy bien. ¿Por qué? Puede ser porque es el único que en realidad nos puede dar como esto, por la situación, nos puede dar la presión real y estimar cómo está afectándose todo el parénquima. Ah, y aparte, También porque está tal cual en contacto con el líquido cefalorraquídeo podría ser. sí, exactamente, exactamente. Muy bien. Lo que pasa es que déjame ver, es que no puedo sé por qué. Voy a parar esto. Ah, ok, ya. Lo que pasa es que el catéter intraventricular nos da la opción, primero, de que podamos medir la presión intracraneana, obviamente, y además nos va a dar la posibilidad de hacer tratamiento mediante el drenaje de líquidos cefalorraquídeo. Quiere decir que es diagnóstico y terapéutico, por eso es el gold standard. El problema que tenemos cuando tenemos un paciente con presión intracraneal elevada por edema cerebral es que los ventrículos están pequeños y en ocasiones es difícil colocar un catéter cuando tenemos ventrículos colapsados. Lo que más usamos generalmente es un catéter subdural, que eso lo colocamos muy fácilmente después de que terminamos de evacuar el hematoma o lo que sea. Las complicaciones de esto pues son infecciones o hemorragia cerebral, que afortunadamente pues no hemos tenido de estas situaciones en nuestra experiencia. Y cuando no se opera el paciente y solamente tiene un trauma cerrado, no es quirúrgico, no tiene hematoma, le hacemos una pequeña incisión que se llama, y un orificio en el cráneo que se llama trépano, y ahí colocamos el catéter. En este caso es un catéter intraventricular, no sé si puedan notar en la punta del catéter, una pequeña foto, tenemos una burbuja, bueno, más bien de líquido, aquí se ve un poco de líquido. Quiere decir que de aquí para acá lo medimos en centímetros de agua y sabemos que la presión está elevada. Y si lo colocamos un sistema cerrado, pues vemos una columna de aire que va a fluctuar, que es la pulsación del cerebro y que nos dice cuánto tiene de presión intracraneana. Aquí tenemos un monitor, no es nuevo obviamente, pero que alguien me puede decir cuánto tiene de presión de perfusión cerebral este paciente. Si tenemos la presión arterial media y tenemos la presión intracraneana, ¿cuánto tiene de presión de perfusión cerebral? 26. 26, esa es la presión intracraneana. Pero la presión de perfusión cerebral, ¿cuánto es? ¿Cómo obtenemos la presión de perfusión cerebral? ¿No se acuerdan? Es la presión media menos la intracraneana. Menos la presión intracraneana. Entonces, este paciente, ¿cuánto tendrá de presión de perfusión cerebral? 76. 76. Habíamos dicho que lo normal es por arriba de 50. Sin embargo, es conveniente que aquí analicemos que este paciente, independientemente de que tiene una presión de perfusión por arriba de 50, pues también tiene una presión arterial muy elevada y la PIC de 26 se considera también elevada. Por lo tanto, este paciente está con hipertensión arterial, hipertensión intracraneana, y aunque aparentemente digamos, la presión de perfusión cerebral está por arriba de 50, esto no es normal. Tenemos que ajustar para que con valores normales tengamos una presión de perfusión por arriba de 50. ¿Este paciente cuánto tiene de presión? Tenemos 95-59,
de presión arterial, tenemos una PIC de 10. Presión intracraneal 10. Es más, pues más o menos la presión arterial media de este paciente sería aproximadamente unos 60, menos 10, un poquito por arriba de 50, ¿no? Entonces sí tenemos una presión de perfusión adecuada. ¿Y este cuánto tiene? Vean, la PIC es de 44, está súper elevada. Si ustedes se fijan en este monitor, vean, no es COVID obviamente, ¿no? Pero vean qué saturación de oxígeno tiene. 78. Y eso aparentemente se le está oxigenando al paciente. Tiene una frecuencia respiratoria de 29 y tiene un CO2 de 13. O sea, quiere decir que lo hemos aparentemente tratado de oxigenar mucho y hemos barrido el CO2. Y a pesar de todo esto que hemos hecho, tiene 44 de presión intracraneana. ¿Cuánto tiene de presión de perfusión cerebral? 41. 41. Exactamente. Entonces este paciente pues está muy grave. No llegamos a tener una presión de perfusión adecuada y una presión elevadísima de 44, ya ni siquiera se ve la onda adecuada y ese paciente pues no tiene ya mucho remedio, va a fallecer pronto. Entonces, como resumen, todos los niños con TC grave deberán ingresarse a la terapia intensiva, igualmente todos los adultos deben ingresarse a las terapias intensivas. A todos los niños y adultos se les debe monitorizar la presión intracraneana y un monitoreo pues, continuo de frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial, PVC, PCO2, saturación de oxígeno en el bulbo yugular, que eso nos habla del metabolismo y la oxigenación del cerebro. Y los objetivos en estas guías que en la revisión del 2012, y ahorita hay una nueva revisión, nos decía que los objetivos del tratamiento es tener una presión intracraneana menor de 20 milímetros de mercurio, una presión arterial media normal para su edad, una presión de perfusión cerebral superior o igual a 50 milímetros de mercurio. La saturación del bulbo de la yugular tiene que ser mayor a 95 y una PCO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Pero no, está en oxígeno mayor a 95 y la saturación de la yugular entre 50 y 75%. Esos son los objetivos. ¿Y cómo vamos a hacer? Esto, pues, haciendo obviamente los protocolos, siguiendo los lineamientos de las guías y del protocolo de manejo. Actualmente hay muchas guías, esta es la que nosotros seguimos, pero bueno, todas tienen un fin, que vamos a ver al final de esto. Todas las regiones deben de tener un sistema organizado de cuidado del paciente traumatizado. O sea, debe haber hospitales encargados de o diseñados para atender pacientes con trauma craneoencefálico. Les comentaba que ya se está haciendo lo del código trauma con el fin de que se atiendan rápidamente estos pacientes. Y lo que habíamos comentado desde un inicio de la presión intracraneana es evitar y corregir inmediatamente la hipotensión arterial y la hipoxia. Obviamente está indicado el monitoreo de presión intracraneana. Desgraciadamente no tenemos muchos hospitales donde se haga, no cuesta mucho, simplemente es tener las ganas, pero desgraciadamente esto todavía, a pesar de esto, a pesar de que las terapias hablo de las institucionales obviamente, están atendidas por personas jóvenes con muchos conocimientos ya muy actualizados, de todos modos no se usan. ¿Por qué? No sé. En el Hospital de Traumatología y Ortopedia hay intensivistas jóvenes con muchos conocimientos, hay neurocirujanos, hay enfermeras intensivistas, hay catéteres, hay monitores, sin embargo no hacemos nada de esto. Y es una pena porque pues tenemos el recurso, tenemos los materiales, pero pues algo falta. Y el problema es que tenemos muchos pacientes con trauma que no tienen un manejo como debe ser. Otra de las cosas que nos dice la guía de tratamiento es evitar el uso de hiperventilación profiláctica. Ya habíamos hablado de eso, que no se debe barrer el CO2 en forma continua, sino debemos de valorar siempre el paciente. Y de que a pesar de que en muchos hospitales ustedes van a ver que se ha usado la solución hipertónica de sodio, el manitol todavía se usa y lo están usando en muchos lados. Si tenemos un paciente grave que se ha operado y que le hemos puesto manitol o solución hipertónica y como segunda opción de que no responda al tratamiento, entonces hay que considerar el coma barbitúrico, el coma contiopental. Hay que dar de comer a los pacientes. Y esta otra cosa, que recuerden ustedes, los esteroides no se usan en el traumatismo craneoencefálico. No tiene ninguna indicación, no hay una evidencia adecuada que nos digan que ayuda a bajar el edema cerebral o ayuda a bajar la presión intracraneana. No se usan.
Sí lo usamos en otros problemas como parasitosis, como tumores, como infecciones, pero no se usan en el trauma craneoencefálico. Y como les comentaba, el manitol sirve todavía para disminuir el edema y por lo tanto la presión intracraneana. El suero salino hipertónico de sodio al 3% también sirve, y lo que depende pues de cada quien. Muchas veces tenemos un paciente hipotenso, no es conveniente usar manitol, si tenemos porque baja la presión arterial y no nos conviene. Si tenemos un paciente con hipernatremia, pues también no vamos a usar soluciones hipertónicas de sodio porque le vamos a aumentar más sodio, ¿no? La hipertermia debe considerarse, la hipotermia, perdón, debe evitarse, la hipotermia se usa, no hay muchos estudios en niños, en adultos se ha demostrado que sí, pero se necesita más, digamos, una técnica adecuada, no solamente poner compresas frías en los sitios de mayor circulación, sino tener una máquina que nos pueda enfriar la sangre controlada para que no tengamos ningún problema y provoquemos necrosis a los pacientes. La craneotomía descompresiva es una cirugía que hace muchos años se hacía porque no teníamos terapias intensivas. Perdón. Después se dejó de usar. Actualmente está en boga nuevamente y inicialmente las guías las describían como usarla de segunda opción. Actualmente lo estamos haciendo en forma temprana y nos ha ido mejor. Esta es la craneotomía descompresiva. La craneotomía descompresiva es que un paciente tiene edema cerebral, hipertensión, no tiene coágulo, le operamos, le quitamos un pedazo de hueso, abrimos la dura madre y con eso disminuimos rápidamente la presión intracraneana, o sea que la alineación del cerebro se va hacia afuera y no se va hacia el tallo, hacia el centro. Obviamente la hemorragia o el edema no lo quitamos, pero sí disminuimos rápidamente la presión intracraneana. La elevación de la presión intracraneana está relacionada con el mayor déficit neurológico. ¿Vean? O sea, si tenemos un paciente con PIC elevada, sabemos que le va a ir mal. Entonces, eso ya está muy bien demostrado y también está demostrado que poner un catéter tiene beneficios clínicos con los pacientes. La PIC mayor de 20 milímetros se asocia con daño neurológico muy importante y actualmente se está usando lo que es el neuromonitoreo avanzado, que es información sobre oxigenación cerebral, el flujo sanguíneo, metabolismo cerebral y autorregulación, mediante la colocación de un catéter en el bulbo de la yugular, mediante la colocación de un catéter de fibra óptica intraparenquimatoso, ¿verdad? Para hacer microdiálisis y ver la saturación de oxígeno, y también pues, Doppler transcranial para medir la circulación y otras herramientas con las que contamos como medicamentos para hacer una neuromonitoreo y neuroprotección adecuada. Ese es un paciente que obviamente pues, no todo les va bien, ¿verdad? Pero es un paciente que llegó con Glasgow menor de 8, un traumatismo severo, lo operamos, le hicimos una craneotomía descompresiva, pasó a terapia intensiva y un tiempo después se egresó. Esta es una foto postoperatoria en la cual ustedes ven que todavía tienen las suturas, en que le volvimos a colocar el hueso y el paciente, como ustedes ven, pues está en Glasgow 15. No a todos los pacientes les va muy bien, pero la mayoría de los niños aguantan demasiado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y tenemos otros medicamentos como factores neurotróficos que nos han ayudado también a usarlos en el paciente con trauma severo, como son sulfato de magnesio, citoquinas neuropoietéticas, factores neurotróficos. Actualmente estamos usando un medicamento que se llama cerebrolicina, ¿verdad? Que nos dice que nos puede ayudar a regular el metabolismo cerebral y estimulación de la plasticidad sináptica. Otro medicamento que también usamos es la citicolina. De estos medicamentos, el otro medicamento que es el nimodipino, que es el que ha tenido mayores, digamos, estudios. Y bueno, hasta cannabinoides hemos tratado de usar, o se han usado, para mejorar el edema cerebral. Pero en sí, lo que nosotros es importante que recordemos que se favorece que todos los pacientes graves tengan monitoreo de PIC, que reconocer que la PIC puede estar elevada aunque tengamos una tomografía normal y que actualmente el nuevo umbral de límite de la presión intracraneana es 22 milímetros de mercurio, esa es la meta. La presión intracraneana es necesaria para determinar la presión de perfusión cerebral y el estado regulatorio y que un neuromonitor avanzado puede cambiar nuestro paciente. Y esto es una diapositiva del doctor Carmona Suazo, una gente que sabe mucho de neuromonitoreo aquí en México, y me pareció
muy conveniente para que ustedes recuerden eso, las reglas de las 8N. Me parece muy interesante porque en fin, es el objetivo de todos los pacientes y a veces nos olvidamos de que tenemos que hacer esto. Normovolemia quiere decir que no tenemos por qué deshidratar a los pacientes. Los requerimientos diarios de cada paciente de líquidos, eso hay que darlos. Evitar la fiebre y la hipotermia, normotermia. Normonatremia, tener mucho cuidado cuando usamos soluciones hipertónicas de sodio. Normoglucemia, normosemia, normocapnia, normocoagulación y no crisis convulsivas. Entonces, en resumen, nuestro tratamiento va a que tengamos una normalidad en todos, en sus signos vitales, en su estado metabólico, y eso nos va a ayudar demasiado para los pacientes. Esos son los pacientes, como este que está en la terapia intensiva, que es lo que manejamos, tiene en la cabeza un catéter de presión intracraneana moderno porque está conectado a un monitor. Este monitor incluso se puede trasladar a la sala de quirófano. Tenemos otro paciente pequeño con su catéter igualmente conectado a la computadora para medir la presión intracraneal. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta, perdón, entonces el día de mañana vamos a continuar con meningitis y el día de mañana meningitis vamos a poner y neurosis y cercosis para que la próxima semana ya podamos empezar a hablar algo de los tumores. En el transcurso, puede ser que mañana o pasado mañana les voy a dar la lista de los temas que ustedes se pueden asociar para dar también y poder eso, pues, considerarlo para su calificación. No es obligatorio, obviamente, pero eso sí va para ayuda, digamos, a su calificación. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta hasta aquí, nos vemos el día de mañana y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Bonito.